Una iglesia avivada, jubilosa, también un poco loca como la nuestra. Bendita locura. El gozo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues yo, la primera vez que escuché el Evangelio, iba a cumplir 18 años. Estaba estudiando en la Universidad de Náutica, en Portugalete. Yo me he criado en Bilbao, en Estrabudúa, Erandio. He estudiado los maristas de Erandio, los maristas de Bilbao, en el Instituto de Guecho, en el Instituto de Plencia, en la Universidad de Portugalete para capitán de barcos, sí. Y ahí un compañero de clase estaba leyendo un libro, cómo los hippies de los años 60, 1960, se estaban convirtiendo en California al Señor. Y bueno, yo le pregunté y dime, cuéntame más, cuéntame más. El muchacho era el hijo del cónsul de Panamá en Bilbao y me llevó al consulado, no estaba su padre. Y allí la primera vez que leí el Evangelio de San Juan con él, un poco, pero bueno, que no me enteraba de nada, ¿no? Y le dije, llévame. Y me llevó a casa de los misioneros finlandeses. ¿Tú conociste a Juan Baris? Sí. Y el misionero finlandés que estaba aquí en Bilbao con su familia. Y allí en su casa, pues ya hice la oración con ellos. Fui el segundo que me convertí en esa iglesia, en su casa. Y ahí enseguida ya a servir al Señor, ¿no? Muy, muy contento, ya casi, no, iba a decir casi 50 años de convertido, pero no llega todavía, 47, 40, y vamos a hacer 42 años de casados con Aurora y también 42 años en el ministerio, porque empezamos muy novatos, muy jóvenes, éramos pastores silvestres. y bien, y Dios nos ha permitido abrir muchas iglesias en el norte, como la de Santander, y también nos ha permitido ordenar muchos pastores y pastoras, y hemos estado en asambleas de Dios más de 30 y tantos años. Pero en un momento que en el grupo de intercesión allí en Vitoria llevábamos año y medio. Yo tengo problema con el año y medio, porque cada vez que oramos año y medio pasa algo, ¿no? Algo importante, ¿no? Sí, entonces estuvimos orando un año y medio por un local. Le decíamos, Señor, danos un local para 1000 personas, y nos lo dio, y lo compramos, y está ahí, tasado en 1.300.000 euros, y se llenó una vez que tuvimos allí un congreso de asambleas de Dios de la zona, y por los suelos, los jóvenes sentados, todo, había 1000 personas. Pero después de eso, en otro periodo de intercesión con los intercesores, estábamos orando por el avivamiento de España, y estábamos orando desesperadamente durante un año y medio. Y no sabíamos cómo Dios iba a responder, pero el caso es que el Señor nos llevó a un nuevo proyecto. Tuvimos que salir para empezar un nuevo proyecto, y eso ocurrió hace 8 años. Y bueno, ha sido una bendición, la verdad. Ha sido una experiencia dura, pero ha sido una experiencia de obedecer a Dios y creerle. Y bueno, por su misericordia Dios nos ha honrado. Sí. Así que vosotros le pusisteis la perseverancia y hacéis honor a vuestro nombre de iglesia. Nosotros pusimos a la iglesia un nombre y lo tuvimos que quitar. Y pusimos el segundo y como que Dios no nos dejaba. Por último tuvimos que ponerle Misión de Avivamiento. Y eso pues ya nos define, ¿no? Ese es nuestro ADN. Seguimos orando por el avivamiento de España y hasta donde Dios quiera, ¿no?
Esa es nuestra pasión. Y además, bueno, todo eso empezó porque algún profeta que había venido de Venezuela, el vicepresidente de las Asambleas de Dios de Venezuela, él vino a la iglesia, predicó, y no sé quién lo trajo, pero él predicó y de repente empezó a decir: vosotros vais a ser punta de lanza en el avivamiento de España. Y no sabíamos bien lo que quería decir, pero empezamos a creerlo un poquito. Y lo decíamos con la boca pequeña, pero después hemos empezado a creerlo más, y hemos empezado sobre todo a depender totalmente del Espíritu Santo, no buscando la gloria de los hombres, ¿no? Y bueno, estuvimos los 7 primeros años sin agenda, prácticamente sin agenda, porque nuestra decisión había sido: el Espíritu Santo tiene la agenda diaria, tiene los horarios diarios, tiene los eventos diarios, entonces nosotros vamos a hacer como Él quiera, como Él guíe. Y así fuimos haciendo discípulos y levantando líderes, y hoy en día somos 4 pastores y una pastora, sí, allí, y muchos líderes, sí, también. Y en un momento dado el Señor nos dice ahí que con los 7 años se ha terminado el ciclo de preparación. Lo primero que Dios nos guió, que yo nunca sabía lo que era eso, lo primero que el Espíritu Santo nos guió al comenzar era trabajar con la sanidad interior en el liderazgo, en los responsables de la iglesia. Y porque hay muchas heridas y muchas cargas del pasado y muchos rencores y falta de perdón y todo eso, sanar las heridas. Eso fue durante un año, ese entrenamiento. Y fue bien. A partir de ahí, Dios empezó a bendecir prácticamente todo lo que hacíamos. Y fue bien. Pero el Señor nos dijo: se acabó el ciclo, ahora comienza la expansión. Y el Señor me dijo, vais a pensar que estamos muy locos, pero el Señor me dijo: tenéis que abrir 100 iglesias en España. Y yo se lo dije a la iglesia, que está más loca que yo, y se lo han creído. Y se han puesto a trabajar, ¿no? Entonces ahí tenemos una escuela bíblica, hay 100 personas, cada curso hay 100 personas en diferentes niveles que están estudiando, de ellos 50 jovencitos, y tenemos actividades prácticamente todos los días de muchos tipos, y bueno, ahora actualmente tenemos una iglesia hija en Mondragón, otra, hace años que abrimos una, ahora tenemos otra también que ya tiene unos 40 miembros, y estamos abriendo esta de Basurto, que ya conoces. Yo vengo aquí 4 días a la semana, tenemos 4 días de reuniones en un local para 60 sillas tenemos, y estamos como un grupo de 12 o así, arriba, abajo. Y bien, Dios nos ha bendecido porque la iglesia ya ha pasado de los 300 miembros en Vitoria, y están todos muy comprometidos con la intercesión, con el estudio, con el júbilo, con el avivamiento, están intercediendo fuerte por las 100 iglesias, y ahora hay que esperar, ¿no? Orar y esperar, perseverar, ¿no? Orar y perseverar, y que Dios levante las 100 familias pastorales. Vamos a ir por toda España. Yo pensaba que Dios nos iba a mandar a mi mujer y a mí, porque ya los hijos están casados, que nos iba a mandar a Córdoba, porque allí tenemos el hijo pequeño, y tenemos una vivienda también allí. Pensábamos que nos iba a mandar a Córdoba, pero no, nos ha mandado, la puerta se ha abierto en Bilbao.
Así que vuelvo a la tierra donde me crié, ¿no? Vuelvo a Bilbao. Y estoy muy contento. Además hace menos frío que en Vitoria. En Vitoria ya empieza a nevar prontito. Y eso que este año vamos tarde. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Antes de terminar el ciclo de 7 años que tuvimos en la iglesia de preparación, estuvimos con los líderes un año entero estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles detalle por detalle. Una de las cosas que me sorprendió es la cantidad de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en este libro, y no solo la cantidad, sino también la diversidad de tipos de manifestaciones sobrenaturales que hay aquí en este libro. Entonces, hablando con el Señor, le digo, ¿qué tengo que llevar por toda España? Y el Señor me ha dicho, tienes que llevar el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué tengo que hablar? Y el Señor me dijo, porque abrí como había sentido, porque ya creemos que pronto se nos van a abrir las puertas para ir por toda España a llevar mensajes de avivamiento. No os hablo nada nuevo a vosotros, porque vosotros sois iglesia de avivamiento, pero repasamos un poco. Pero el Señor me dijo cuando estaba leyendo otra vez, no sé cuántas veces he leído el capítulo 1 de los Hechos, ¿no? Pero otra vez estaba leyendo y de repente dice, siento, fíjate. Y digo, ¿qué tengo que ver? Aquí hay un modelo. Está el modelo de Jesús. ¿Cómo quiere que la iglesia crezca y se multiplique? Me quedé. Vale, Señor, a ver, explícame, vamos a verlo, vamos a verlo. Y esto que ha sido algo fresco, algo reciente para mí, os lo voy a compartir ahora. Sí, y tiene que ver pues con las iglesias de avivamiento que encontramos aquí en los Hechos, ¿no? Primero la iglesia de Jerusalén, pero después la de Antioquía, la de Éfeso también. Entonces son modelos para nosotros, cómo debe ser la iglesia, porque nosotros no le vamos a decir al Espíritu Santo, mira, yo ya tengo una idea cómo tiene que ser la iglesia. No, si ya tenemos el patrón aquí, ya tenemos el modelo, solamente hay que fijarse y hay que obedecerlo. Y Jesús ha dicho que Dios honra al que le honra. Dios honra al que honra su palabra. Y aquí está su palabra. Y es cuestión de fijarse y vivirla, y Dios empieza a honrar. Fíjate que antes de la pandemia había 200 personas en la iglesia, pero con la pandemia unos 50 se dispersaron, bajó la asistencia, aunque estábamos siempre ahí reuniéndonos, pero en este año, solamente en este año, Dios nos ha dado 150. Estamos sorprendidos, no sabemos lo que está pasando, es una sorpresa lo que estamos viviendo. Sí, pero creemos que Dios está honrándonos, aunque no nos lo merecemos, pero en alguna cosa hemos respetado su modelo, ¿no? Hemos respetado su plan. Y ahí estamos. Vamos a leer Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Alguien que estuvo allí? Nadie, ¿no? ¿Quién fue? Fue Lucas, ¿verdad? Y dice, en el primer tratado te
escribí acerca de las cosas, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se lo escribe a este señor noble, a este señor importante, Teófilo, y lo primero que vemos aquí, si nos fijamos, es que Jesús no solamente enseñó la teoría del reino de Dios, la teoría del cristianismo. Jesús hizo muchas cosas y hizo muchas obras. Y cuando se escribe en la Biblia algo así, como que las cosas que él comenzó a hacer y a enseñar, se refiere a las obras sobrenaturales. Sobre todo se refiere a las obras sobrenaturales. Entonces, aquí ya vemos un detalle, o mejor dicho dos, vemos que tenemos un escritor, Lucas. Es un hombre sensible al Espíritu Santo, porque si hubiera llegado otro teólogo para escribir el libro de los Hechos, que no tenía la sensibilidad de lo sobrenatural, de los milagros, de las señales y del Espíritu Santo, entonces tendríamos otro modelo y otro libro de los Hechos. Pero aquí tenemos a Lucas y también tenemos que él escribió todo, el Evangelio completo, las enseñanzas y las obras de Jesús. Entonces, creo que nosotros, la iglesia de avivamiento en España, las iglesias de avivamiento en España, tenemos el desafío de que estas obras sobrenaturales, estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios, abunden más y más en la iglesia. Abunden más y más, en todas las direcciones. Yo creo que tenemos que invertir en aprender, sobre todo a sanar enfermos por el Espíritu Santo. La primera vez que yo escuché que se podía aprender a sanar enfermos por el Espíritu Santo, yo pensaba que eso era una frase humana, pero he estado leyendo libros y sigo leyendo, pero tengo que invertir mucho más en leer esto y sí que se puede aprender, a sanar enfermos. Sí. Es verdad que en todas las iglesias tenemos algunas sanidades, ¿no? Tenemos ahí un muchacho venezolano que se vino para España porque tenía un cáncer en la pierna y no le podían hacer nada. Se vino para aquí y empezó a trabajar con los oncólogos de Cruces y también de Txagorritxu, de Vitoria. Y bueno, por último, se reprodujo por todo el cuerpo y tenía metástasis en todo el cuerpo. Pero él oraba, y la iglesia oraba, y él creyó. Y un día, después de 6 meses de pruebas, la oncóloga le dijo: no veo nada, no tienes nada. Vete a trabajar, estás sano. Estas cosas son las que van a tocar el corazón de los españoles. Este es el camino. Si queremos, nosotros estamos buscando el camino difícil, porque la mayoría de las iglesias quieren el camino tradicional, ya todo está ordenado, ya se sabe, pero depender del Espíritu Santo y orar y ayunar y esperar y perseverar y vigilia para que el Señor se manifieste con milagros y toque las familias españolas también. Aleluya. Seguimos en estos 8 versículos primeros. Aquí tenemos el modelo de Jesús, uno de los modelos del Jesús, ¿no? ¿Cómo quiere su iglesia? Sigo insistiendo sobre lo mismo, ¿no? Para que se nos quede, ¿no? Por supuesto, el modelo de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles son iglesias de avivamiento.
no cabe duda. Aquí no hay... Los tradicionales son los judíos que se han apartado de la perfecta voluntad de Dios. Pero las iglesias que vemos en los Hechos de los Apóstoles, las iglesias de Jesús, en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso con Pablo, ¿verdad? Son iglesias de avivamiento. Entonces, yo como pastor, yo no puedo enseñar menos, porque enseñaría mal. Y yo no puedo tener un desafío más pequeño, porque a mí me desafía el modelo de los Hechos de los Apóstoles a seguir este patrón. Me desafía que yo tengo que reproducir esto, no algo inferior, de segunda calidad. Es el desafío más grande, más difícil, más complejo. Ahí estamos nosotros, estamos locos. Ahí estamos nosotros, pero bueno, aceptamos el desafío. Aceptamos el desafío. Gloria a Dios. Aceptamos el desafío y solamente con aceptarlo ya Dios sabe que estamos honrando su modelo, su plan, su palabra. Estamos honrando. Así que nos va a honrar, nos va a honrar. Esta obra que estamos abriendo en Basurto, para mí también es una experiencia piloto, un experimento, porque le estoy diciendo cómo se puede acelerar, Señor, el fundar iglesias de avivamiento más aceleradamente, ¿no? Y estoy observando qué detalles me da el Señor, cómo se puede hacer esto, ¿no? De momento hemos empezado en marzo a orar y ya tenemos consolidadas, como he dicho antes, unas 12 personas y bueno, me parece que vamos bien, pero yo pensaba que íbamos a ir más rápidos todavía, ¿no? Yo pensaba, pero de todas formas es interesante otra vez, porque hace tiempo que no estoy fundando iglesias, observar cómo Dios lo hace, porque tiene que hacerlo Él, ¿no? Jesús dijo, lo voy a adaptar un poco, yo estoy edificando mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí. Amén. Por cierto que esta declaración de fe que tenemos ahí en la Escritura, estas palabras de Jesús, yo las uso todos los días muchas veces. La primera vez lo hacía allí en San Miguel de Hacha y lo hacía sin saber, pero yo decía, Jesús ha dicho que Él va a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y yo lo decía por decir en plan novato, pero de repente pasaban cosas. Y por supuesto, ahora ya lo digo con toda la convicción del mundo, con toda la fe, con toda la boca grande. Se lo he enseñado a la iglesia, lo declaramos continuamente. Los que están en Bilbao, ahí en Basurto, también están declarando continuamente. Jesús está edificando su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No pueden pararnos, no pueden vencernos, somos invencibles. Las puertas del Hades no pueden pararnos. No hay obstáculo que pueda pararnos, no hay obra del enemigo que pueda, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y todas estas declaraciones de fe las declaramos continuamente a lo largo del día, desde la mañana, la tarde, la noche, porque Dios honra su palabra. Y los ángeles ejecutan su palabra cuando nosotros la decimos con fe. Y nosotros solamente somos colaboradores, pero es Dios quien está haciendo obras, las obras. Nosotros colaboramos y cuando vemos la puerta abierta entramos, pero vamos declarando fe que abre, porque como dice el Salmo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.
Estas palabras son muy importantes porque lo primero que tenemos que hacer nosotros para que Dios nos honre es quitar el ego de en medio, quitar el yo del medio. Si el Señor no edifica, yo no hago nada. Entonces yo me lo recuerdo cada día cuando lo digo, varias veces al día. Yo le digo, Señor, si tú no edificas la iglesia, en vano trabajo yo. Yo me quito del medio. Yo le digo, Señor, yo sé que tú eres invencible, yo te sigo. Yo te sigo. Y yo haré lo que tú me digas, pero tú eres el que das el crecimiento. Tú eres el que das el crecimiento. Amén. Es igual que en mi iglesia. Lo único que me ha sorprendido es que algunos se ponen de pie, luego se sientan, se ponen de pie. Eso no sé por qué lo hacéis, es una costumbre o... No sé, pensaba que tenía algún propósito, porque cada iglesia tenemos alguna costumbre, ¿no? Sí, pero me siento en casa. Me siento en casa, muy a gusto, muy bien, gracias. Voy a tratar de mantener la hora para... Bueno, hemos visto algo aquí en este primer versículo. Vamos al 2. Dice, hasta el día que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día que fue recibido arriba. ¿Qué significa eso? Ascendió, hasta el día que ascendió, ¿verdad? Hasta allí. ¿Qué hizo Jesús? Ahora nos va a explicar qué cosas hizo, qué cosas habló. Dice que hasta el día que fue recibido arriba, o sea, 40 días fueron que estuvo resucitado y antes de ascender, en ese tiempo Jesús dice que había dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí tenemos tres cosas. Tenemos mandamientos, tenemos apóstoles y tenemos escogidos. Tenemos la palabra de Espíritu Santo y apóstoles que él había escogido. El reino de Dios, como vamos a ver más abajo, enseguida, el reino de Dios son mandamientos. Todo reino tiene sus leyes, su legalidad. Así que nosotros tenemos que aceptar, si estoy en el reino de Dios, tengo que aceptar los mandamientos. Y Jesús mandaba mucho. ¿Te has dado cuenta que hay muchos mandamientos de Dios y de Jesús? Jesús manda mucho. Es el Rey de Reyes, ¿no? El Señor de Señores. Él manda para nuestro bien. Él nos manda para levantarnos, para prosperarnos, para honrarnos. Él nos manda para que no caigamos en las trampas del enemigo, porque cuando no estamos haciendo su obra, cuando estamos ociosos, cuidado. Ahí el enemigo ya tiene una bomba preparada que nos va a estallar en las manos, ¿no? Entonces es mejor estar todo lo que se pueda con gozo, tranquilamente, pacíficamente, sirviendo al Señor, aprendiendo y ocupados. Aleluya. Mandamientos. Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo, dice aquí. ¿Qué necesidad tenía Jesús de dar mandamientos dependiendo del Espíritu Santo? Esto es muy importante porque si nosotros queremos prosperar en todas las cosas, tenemos que depender del Espíritu Santo. Depender cada día, depender en cada cosa, depender para toda decisión, depender para todo proyecto, depender para recibir sabiduría, depender para recibir unción fresca, depender para tener fe, para sanar enfermos, depender para practicar, para equivocarnos. Dependemos del Espíritu Santo que nos explique, que nos
nos dé las pruebas para que aprendamos cómo es y cómo no es. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Esto es muy real, insisto, depender 100% del Espíritu Santo. ¿Quieres prosperar? Depende 100% del Espíritu Santo, porque Él lo sabe todo. El problema es nuestro razonamiento. El mayor enemigo de nuestra fe es nuestro razonamiento. Estamos acostumbrados a funcionar con la lógica, pero el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma. Así que tenemos que analizarnos. A ver, esto es producto de mi lógica, porque vemos en la Biblia que el Señor manda muchas cosas que son ilógicas. Nosotros, por lo menos los españoles, tenemos un problema muy serio porque no sabemos de otra manera, ¿no? No tenemos la fe natural que tienen los africanos, que tienen los latinos. Nosotros no tenemos eso. Yo tengo envidia. Nosotros tenemos que trabajarlo mucho para tener fe, porque lo que primero que tenemos es un escepticismo así en la frente que no nos deja ver más allá, pero se puede. Y la fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Fe. Y la fe tiene sus pasos. Y la fe la podemos tener al 10%, al 20%, al 30%, pero la fe tiene que ser edificada, tiene que ser madurada. Para que la fe llegue para la sanidad de un enfermo, esa fe tiene que estar suficientemente edificada para ese caso o para esa situación. Tenemos fe para diferentes situaciones. Unos tienen fe para construir iglesias, otros tienen fe para salir a evangelizar, otros tienen fe para consejería, otros tienen fe para ofrendar, tenemos diferentes, pero tenemos que aprender un poco de todo, pero tenemos que crecer en fe. Crecer en fe. Y para eso el Señor nos permite situaciones para probar, aprender y probar y creer. Por ejemplo, fundar una iglesia. Hay muy pocas personas que se dedican a este oficio. En España hay muy poquitos que se dedican a este oficio. Es uno de los oficios más necesitados en España. Fundar iglesias. Pero es una experiencia tremenda, ¿no? Te vienen muchas dudas. ¿Y ahora cómo voy a gastar los 3.000 euros para hacer el contrato de arrendamiento? ¿Y si luego no viene nadie? ¿O si luego nadie va a ofrendar? ¿Y si no sale? Y viene la duda, ¿no? Por lo menos a los españoles. ¿Y si, no? Siempre con y si, pero estamos aprendiendo. Si Dios lo ha dicho, Él me prosperará. Cuando vinieron donde Nehemías, los enemigos, para desanimarle, ¿no? Él dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y ahí vencieron toda conspiración de los enemigos. Pero hay que declarar con convicción, no con miedo, con convicción. Convicción. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, que sí. Yo sé que voy a ser prosperado a cualquier parte del mundo donde vaya. Yo sé, porque el Señor me ha dicho que soy su hijo y que tengo sus promesas. Y son promesas de victoria y de prosperidad. Son promesas de avivamiento. Donde yo vaya tiene que avivarse la gente. Con el debido avivamiento bíblico, ¿verdad? Y también dice, no solamente que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo, sino que se los dio a los apóstoles que Él había escogido.
Y eso es parte también del modelo de Dios. Pero no sé si me voy a meter ahora en un berenjenal, pero en España muchos no creemos en el ministerio apostólico. Pero para las iglesias de avivamiento de los Hechos de los Apóstoles, eran los apóstoles los que iban delante. Es verdad, lo habéis leído, el libro de los Hechos. Eran los apóstoles que iban delante. Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 y los llamó apóstoles, que quiere decir enviados, pero enviados representando el reino de Dios y enviados con una autoridad y un poder especial, ¿no? Embajadores especiales, eran con una unción y una visión de la importante de la obra de Dios, ¿no? Esos eran. Y Jesús en los evangelios les llama, al mismo tiempo les llama unas veces discípulos y otras veces les llama apóstoles. Eran apóstoles novatos, eran apóstoles emergentes, eran apóstoles jóvenes, pero les llamó apóstoles. Y a ellos los había escogido el Señor y a ellos les había confiado la gran comisión, la gran misión. A esos jovencitos novatos que sabían menos Biblia que nosotros, pero bueno, habían estado con Jesús y habían visto las señales. Habían visto las señales. Y entonces eso es importante. Y yo creo, sinceramente, que la unción mayor dentro de la Iglesia no la tienen los pastores, no la tienen los maestros, la tienen los apóstoles, la tienen los profetas. Yo creo, porque son diferentes tipos de unción, ¿no? Un apóstol tiene una visión nacional, un apóstol tiene una unción y una autoridad que rompe barreras, quita obstáculos, abre caminos y forma a la gente y muchas cosas más, ¿no? Bueno, no es el tema ahora, pero yo creo que está claro en este libro que los apóstoles tienen que ir delante. Tenemos que estar en contacto con algún apóstol para que vivamos el nivel de unción, el nivel de fe, el nivel de visión. Porque Jesús ha dicho, conforme a tu fe será hecho. Bueno, si yo digo, Señor, dame un local para 20 almas, pues tienes fe para 20 almas, ¿no? Dios te da, por ejemplo, ahora en la situación que estamos, ¿no? Señor, danos fe ahora para 100 iglesias. Vamos a abrir 100 iglesias. Danos unción para 100 iglesias. Conforme a la visión, el objetivo, la meta que Dios nos dé, así va a ser nuestra fe. O al revés también. Yo puedo tener fe para abrir una iglesia, puedo tener fe para abrir 100 iglesias, puedo tener fe para venir al culto el domingo, puedo tener fe para venir a una vigilia. Otros no tienen fe para venir al culto de oración, ¿no? Pero aplícatelo personalmente. Conforme a tu fe vas a tener. Conforme a tu fe vas a tener. Por eso necesitamos a alguien que nos desafíe. Los apóstoles, con su visión, vienen y nos desafían. Y nos muestran algo, una visión, un horizonte más profundo, más grande. Yo creo que el modelo de Jesús para crecer y multiplicarnos pasa por obedecer este punto también. Tiene que haber apóstoles delante. Aleluya. Apóstoles que no se nombran a sí mismos, ¿no? Apóstoles que no se han escogido a sí mismos. Algunos
se nombran pastores a sí mismos, pero la verdad luego no tienen ministerio, no tienen respaldo de Dios, no pasa gran cosa. Pero es muy importante que seamos escogidos por Dios, y lo somos escogidos por Dios cada uno para una misión, cada uno para una misión. Seguimos, versículo 3, no sé si lo estáis poniendo, sí estoy atrás ahí. No lo sabía. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, eso es, sigue, el 4 también, sí. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Es decir, que Jesús se les aparece a sus discípulos y se aparece a más de 500 personas en esos 40 días que Él está resucitado, y con muchas pruebas indubitables de que estuvo muerto, obviamente, y de que estaba resucitado. Y claro, todos esos más de 500 eran testigos visuales de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, Jesús se les apareció luego, y sobre todo a sus discípulos, y les habló del reino de Dios. Les habló del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Hablar del reino de Dios. Pues esto que estamos comentando ahora, hablar del reino de Dios es hablar del modelo de Jesús para la iglesia, para el reino de Dios, para el crecimiento, para el avivamiento. Les habló del reino de Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo que les estaba hablando? Pues lo sabemos porque en los evangelios, en las últimas páginas de cada evangelio, allí se ve ya a Jesús resucitado. Jesús resucitado y Jesús con sus discípulos, y les habló. Y una de las cosas que sabemos es, les dio la gran comisión de Mateo, la gran comisión de Marcos, la gran comisión de Lucas. Entonces, ahí tenemos datos del reino de Dios. Y yo quiero que observemos alguno. Yo tengo aquí en esta esta Biblia de estudio anotada, tengo aquí 15 cosas que se expusieron en esos 40 días. Primero fue la misma resurrección de Jesús. Segundo, Jesús dice en Mateo 28, ¿cuál es el? El anterior, el 28, 18, por favor. Qué rápidos sois. Sois más rápidos que en Vitoria. Eso es para que lo busque yo. Mateo 28, 18. Este no se lo había dado. Vale. Ya lo busco. ¿Está? Vale. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está hablando de su autoridad ahora como resucitado. Sí. Esta es una de las cosas del reino que Jesús está hablando con ellos. Yo tengo toda la autoridad, tengo toda la legalidad y os la doy a vosotros. El diablo está haciendo cosas ilegales. Nosotros somos los legales. Nosotros somos los que estamos con la legalidad y con la autoridad. Por eso podemos echarle de esta ciudad, reprenderle, quitar sus obstáculos, orar, conquistar, tomar posesión de la tierra. Tenemos que creérnoslo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora id vosotros, id con esa autoridad, id con esa legalidad. Y vamos a vencer al enemigo.
Yo he venido el último a Bilbao ahora, pero ya estamos tomando posesión de la tierra. Sí, estamos. Bilbao es nuestro. Nadie nos lo puede quitar. Amén. Aleluya. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver iglesias de avivamiento en toda España. En toda España. No nos conformamos con iglesias tradicionales y conservadoras. No nos conformamos. Cada uno decide su modelo, pero nosotros tenemos el modelo de Jesús. Aquí vemos también la segunda parte. ¿Qué cosas estaba hablando Jesús? Del reino. Por cierto, ¿vosotros estáis en el reino de Dios? ¿Estáis en el reino de Dios? ¿Estas cosas son para vosotros? El reino de Dios hay muchos mandamientos. En el reino de Dios hay mucho compromiso. En el reino de Dios hay que negarse a muchas cosas. Y eso, hay que estar dispuesto. Jesús ahora dice, por tanto, id. ¿A quién se lo dice? A los que están en el reino de Dios. ¿A quién se lo dice? A ti y a mí. Hay que ir. Hay que hacer discípulos. Eso da mucho trabajo. Y a veces nos sale bien y nos quedamos tristes porque he estado 10 años discipulando a este matrimonio y ahora se van diciendo que la culpa es de la iglesia. Es lo que más me extraña a mí. Encima que ellos están en pecado, la culpa es de la iglesia, ¿no? No lo puedo asimilar. Es lo que más triste me pone a mí, ¿no? Es lo más, sí. Pero bueno, gloria a Dios que tenemos muy buenas experiencias. Son más y mejores las buenas experiencias que las malas. Pero Jesús nos está diciendo a nosotros, la iglesia de avivamiento, Jesús nos está diciendo a nosotros, los que estamos en el reino de Dios, id y haced discípulos a todas las naciones. Mira, Jesús como apóstol de nuestra fe, ¿no? Como apóstol, Él nos está dando una visión muy amplia, las naciones. Una visión lejana, las naciones. Id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Me vuelves atrás, por favor, el versículo anterior? Si nosotros estamos en el reino de Dios, tenemos que prepararnos y tenemos que enseñar a los nuevos discípulos todo lo que Jesús ha mandado. Y para enseñar todo lo que Jesús ha mandado, tenemos que saberlo y tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir. No vamos a enseñar una cosa que no practicamos, porque eso no tiene unción, eso no tiene autoridad, eso no tiene fuerza. Tenemos que vivir. Tenemos que vivir como iglesia de avivamiento, tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios y tenemos que establecer el reino aquí en Bilbao y lo tenemos que hacer así, ganando almas, bautizándolas, discipulándolas y enseñándolas que guarden, que obedezcan todas las cosas que Jesús ha mandado. Amén. Amén. Igual ya no te gusta tanto el reino de Dios. Pero es así. Es así. Y es así el modelo de Jesús para crecer y para multiplicarnos. A ver cómo lo explico. Estoy con esto mismo. Es muy importante que nosotros estudiemos y nosotros aprendamos a enseñar. Yo estoy muy contento de tener una iglesia de 100 estudiantes. Yo estoy muy contento
y de tener esos jóvenes que están allí en vez de estar en la calle bebiendo o con droga o así, ¿no? Y es un honor que Dios nos dé esto. Pero es necesario para una iglesia de avivamiento y es necesario para una iglesia que Dios honre con mucho crecimiento. Es necesario que nosotros aprendamos sus cosas y las vivamos y las enseñemos, las vivamos dentro de la iglesia. Hay un detalle allí, no sé cómo, por mencionar uno, dice que los discípulos, después de que Jesús ascendió, se reunían todos los días en el templo. A algunos les da miedo venir 2 días, porque ya se rompe la familia, o se les estropea el trabajo, no sé, lo digo como una mención nada más, ¿no? Que la Biblia nos pone el listón alto, porque si llegamos vamos a recoger mucha cosecha. Y el que reciba la revelación, pues que lo viva y que sea ejemplo para otros, y así vamos teniendo iglesias que crecen y se multiplican. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. Bueno, estamos hablando del reino de Dios, pero no quiero entretenerme mucho ahí. ¿A qué hora termináis? ¿A la 1 has dicho? Sí, vale. Tengo 10 minutos. Vale. 10 minutos españoles, ¿eh? Que ya llevo mucho tiempo trabajando con otros países, ¿no? Que estoy muy contento de las culturas y de todo. Soy un fanático de las culturas, me encanta la iglesia con tantas culturas, pero con el tema del tiempo digo, ¿de qué país son esos 5 minutos? Una vez el pastor Gilman, ¿te acuerdas? Que ya está en el cielo. Teníamos una reunión con él. Tenía que venir a Vitoria de Logroño y no llegaba y le llamamos ¿pero dónde estás? Y dice, ya estoy llegando. Y estaba saliendo de Logroño, ¿no? Y yo digo, pero hablamos diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, volvemos a Hechos 1. A ver. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, en el verso 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos 4 versículos también son parte importante del modelo de Jesús para crecer y multiplicarnos como iglesias. Es importante. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, pero no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo. Hasta que seáis investidos con el poder del Espíritu Santo. Sí, y nosotros tenemos que investirnos más todavía. A veces lo conseguimos un día, a veces lo conseguimos una semana. Tenemos que llegar a conseguir estar
con la unción fresca cada día, concentrados. Tenemos que aprender a estar concentrados en el reino en cualquier momento. Y uno de los discípulos cambió de tema a Jesús y le dice: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice: no me hables de política, ¿no? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis. Entonces tiene que haber un deseo. El método de Jesús es un método con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Lo natural para nosotros tendría que ser lo sobrenatural. Cada día tendríamos que ver una señal, alguna manifestación, alguna obra de Dios, algo del cielo, algo en nuestro diario vivir, en lo que evangelizamos, en la familia, en la iglesia, en la casa, todo sí, ¿verdad? Aleluya. Aquí vemos algunas cosas, ¿no?, del modelo de Jesús. Después vino el día de Pentecostés y se les aparecieron llamas de fuego sobre sus cabezas. Yo también quiero, yo le estoy pidiendo al Señor, yo también quiero una llama de fuego sobre mi cabeza. Y predicaron y 3.000 personas se convirtieron ese día. El poder. ¿Cuánto habrá que buscar ese nivel? No sé. Para que se conviertan de una vez 3.000, ¿no? Fue un tiempo especial, pero conforme a nuestra fe será hecho, ¿no? Conforme a nuestra fe será hecho. Que Dios aumente nuestra fe. Y después dice que la iglesia, esos 3.000, ¿no?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, perseveraban todos los días ahí en el templo, perseveraban. Y luego vino una persecución y mucha gente que tenía poder salió por el mundo y se abrieron muchas iglesias, incluso la de Antioquía no la abrieron los apóstoles, fue la gente que fue esparcida, ¿no? Y luego vemos que Pablo en Éfeso, me gusta mucho, que no puedo hablar ahora ya de ello, pero me gusta mucho cómo dice que en aquellos 2 años que Pablo estuvo en Éfeso, toda Asia escuchó la palabra de Dios y por mano de Pablo eran hechas obras maravillosas. Aún llevaban delantales de Pablo que tocaban a la persona y se sanaban, ¿no? Y toda Asia se llenó de la palabra de Dios. Toda Asia Menor, ¿no? Toda Asia Menor. Eso fue un avivamiento tremendo. Había un apóstol, había unos discípulos, que Pablo les preguntó lo primero: ¿habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y ahí Pablo discipuló a estos 12, empezó con estos y con otros, y toda Asia Menor fue alcanzada. Queremos esos avivamientos, ¿verdad? Queremos ese desafío. Aleluya. Creemos que Dios tiene un modelo para hacer crecer y para multiplicar nuestras iglesias como las del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo creemos, lo queremos vivir, lo queremos reproducir. España necesita un avivamiento que han tenido muchos países del mundo y de Europa, pero España no ha tenido ese avivamiento. Es, creo, el único país que no ha tenido, bueno, algún pequeño avivamiento con la etnia gitana y alguna cosa más, pero necesitamos un gran avivamiento. Nos apuntamos a por ello. Aleluya. Gloria a Dios.